Buenos días, tengan todos ustedes y muy buen viernes. Gracias por estar con nosotros. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, llegan hoy hasta sus hogares en este tercer ciclo dentro del seminario Ciudad y Pandemia. En esta ocasión, como bien saben ustedes, dedicados a las epidemias y el arte. Como el arte y este proceso epidémico hace toda una confluencia y una creatividad muy diferente. Pues el día de hoy tenemos una conferencia muy bonita, una conferencia que van a disfrutar muchísimo. Nuestro invitado es el doctor Samuel Mayne Champion, y él el día de hoy nos va a hablar de la música de los anticuerpos. Pero bueno, permítanme primero decirles un poco de Samuel, además de ser un querido amigo de toda la vida. Él es mexicano, obviamente, y estudió violín. Él es violinista. Y sus inicios musicales fueron acá en el Conservatorio Nacional de Música, pero después se graduó en Yale, en la University School of Music. Posteriormente tuvo un posgrado en el Conservatorio Giuseppe Verdi en Milán, donde vivió más de 8 años, y tuvo la fortuna y el privilegio de tener clases con Henry Schering, con Peter Drybar y con Franco Gulli. También ha tocado en múltiples foros, ha tocado en la Scala de Milán, en el Regio de Turín, en la Chartres de Aviñón, en el Colegio Papio de Ascona, bueno, en muchas partes del mundo, pero no solo eso. Samuel, además de ser violinista, está dedicado a la creación literaria y al periodismo cultural. Entonces, Samuel, en esta integración maravillosa de música, literatura y cultura, finalmente, ha creado una serie de proyectos fantásticos. Uno de ellos es la recapitulación de esta ópera que se hizo de Moctezuma, con una versión que de alguna manera para nosotros era verdaderamente inaceptable, y hacen una recomposición de las palabras de esta ópera, y con ello él tiene su doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. El trabajo se llama La reelaboración del drama para la música de Moctezuma II sobre las músicas de Vivaldi. Y bueno, con respecto a sus publicaciones, Samuel tiene 3 volúmenes de música y de músicos, que le edita Libros Proceso, y que cuenta un prólogo con varias personas, pero muy especial, de don Miguel León Portilla. También en su tesis doctoral, Vivaldi y la conquista de México, una verdadera tragedia musical, tiene las presentaciones y prólogos de Michel Talbot, del propio doctor Enrique Graue Vigers, de Rafael Pérez Taylor. Y bueno, recientemente reelaboró la ópera en un acto de Cuauhtémoc, del doctor Aniceto Ortega del Villar. Una obra importantísima del nacionalismo mexicano, y aparte el día de hoy nos tiene una primicia dentro del proceso que vamos a estar viendo, que como ustedes recuerdan cómo hemos elaborado este ciclo de conferencias, que es ir partiendo desde la época antigua, ir haciendo todo este recorrido histórico hasta la actualidad. Bueno, pues nos tiene una primicia para el cierre de su conferencia, que no le voy a hacer el spoiler, que no la va a decir. Entonces, bueno, el día de hoy Samuel nos habla una conferencia bellísima que se llama La música y sus anticuerpos. Como hemos comentado en las conferencias, dentro de estos procesos pandémicos, los seres humanos vivimos un proceso de muchísimo miedo, de terror a la muerte, obviamente de confinamiento, de todo lo que nos está tocando vivir, evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo dentro de este proceso de miedo y de inseguridad, la esperanza de vida, como lo hemos dicho en todas estas profesiones, y el deseo de poder sobrellevar todos estos procesos difíciles, hacen que el propio ser humano sea más creativo, y que con estas creaciones se pueda uno escapar un poco, mitigar el dolor que causan todos estos procesos de pandemia. Pues exactamente lo mismo sucede en la música, si no es que más. Y entonces este recorrido que nos hará hoy Samuel va a glosar desde el momento de los ejemplos acústicos que arrancan con la epidemia de la peste negra y que concluyen finalmente en el día de hoy, como lo hemos hecho en estas conferencias, con el presente. Muy querido Samuel, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, tengan vuestras ilustres mercedes.
quiero agradecerle en primer lugar al doctor Carlos Viesca Triviño, que se ha interesado en recomendar mi presencia en este seminario sobre las pandemias y el arte, y en segundo, a la querida investigadora Lilia Rivero Weber, por efectuar el generoso y eficiente enlace con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de nuestra benemérita UNAM. Por supuesto, está implícito el agradecimiento al doctor Javier Delgado Campos, al equipo de artífices que hacen posible el portento tecnológico y a todos los asistentes que me honran con su presencia. Como es de su conocimiento, el título de mi charla es La música y sus anticuerpos, mismo que pretende tender un puente hacia el poder que se le ha atribuido al arte sonoro desde siempre para amainar el dolor y acorde con la comprobación científica actual para propiciar su sanación. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que lidiar con la enfermedad, las epidemias, la muerte y, claro está, el miedo a todo lo anterior. El resultado de ello es que los artistas, y en especial los músicos, han dejado una profusa huella creativa con la intención de mitigar, conjurar o inclusive aceptar los estragos en sus indefensas sociedades. Ya sea como antídoto, como intento de vacuna, como medicamento espiritual o como mero placebo, las obras musicales que se plasmaron en partituras se han acumulado desde el medievo hasta nuestros días y su recuento es un espejo nítido que reafirma, aún pese a los avances de la medicina, la fragilidad, la delicadeza y la vulnerabilidad de nuestra vida. Asentado este brevísimo introito, iniciemos la charla diciendo que es forzoso que delimitemos su enfoque y nos conformemos con las contadas audiciones que podremos realizar sin menoscabo de su atención y su tiempo. Así, hay que puntualizar que glosaremos sobre aquellas que los estudiosos consideran las plagas más catastróficas de la historia, escuchando varias de las músicas que han surgido alrededor de ellas. Esencialmente, ya lo dijo Lili, las composiciones musicales de las que quedó registro arrancan en los albores de la peste negra y concluyen, al cabo de casi 7 centurias, con los conciertos virtuales en nuestros renovados tiempos de pandemia por el COVID-19. Si somos receptivos al mensaje subliminal, quedará de manifiesto que el arte sonoro tiene poderes enormes sobre la psiquis y que su recurrente empleo es inherente a la necesidad que tenemos las pobres criaturas humanas por proporcionarnos algo de inmunidad, por fútil o utópico que ello sea. No hay duda de que la peste es la epidemia por excelencia y en el imaginario colectivo se identifica con esa maligna peste negra o bubónica que devastó al continente europeo en el siglo XIV. Sin embargo, otra epidemia igualmente letal, pero menos conocida, mató a millones de personas casi un milenio antes, la llamada peste de Justiniano, el primer desastre pestífero del que se conservan fuentes escritas. Hagamos una descripción sucinta. Esta epidemia, de la mitad del primer milenio, surgió en Etiopía, pero solo se tuvo conocimiento de ella cuando alcanzó la ciudad de Pelucio, en Egipto, en el año 541. Desde allí remontó la costa de Levante. Al año siguiente arrasó Gaza, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, la capital de Bizancio, cuya población ascendía a los 800,000 habitantes. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando esta epidemia vino a oscurecer el mandato de su emperador. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se esparcieron a una velocidad vertiginosa. Y de Constantinopla se expandió a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue una de las víctimas, aunque terminó recuperándose. Como resultado del flagelo, la capital imperial perdió casi el 40% de su población y en todo el imperio se piensa que fallecieron cerca de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron tremendas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de los vivos y naturalmente la música estuvo presente en todos los momentos de duelo, angustia e incertidumbre. Pero muy a nuestro pesar no tenemos evidencia de cómo pudo haber sonado o de quién pudo haberla compuesto. Siendo acuciosos, del siglo VI podríamos remontarnos hasta el VII siglo a.C., otro momento trágico del que también quedó noción, no testimonio escrito, de esa plaga que azotó a Esparta con una furia imparable. Y de ahí sería lógico asumir que también en el antiguo Egipto y en Babilonia las pestes y las plagas fueron compañeras inseparables de su existencia misma. Y como tal, la música fue incuestionablemente una herramienta confiable para la sanación espiritual y la cohesión social en medio de las ubicuas calamidades virales.
Vale decir que los griegos le reconocían un valor sanador, terapéutico y profiláctico, de acuerdo con la teoría de los 4 humores de Hipócrates y Galeno. En la citada plaga de Esparta, sus gobernantes le pidieron al poeta Taletus que cantara himnos, y a Terpandro, otro renombrado vate de la antigua Grecia, se le rogó que entonara cánticos en Lesbos para aliviar los horrores de la peste. El mismísimo Pitágoras, quien no solo fue matemático, sino uno de los pioneros de la ciencia de los sonidos, se valió de la música como un válido método curativo, tocando la lira para calmar a los enfermos, a los viciosos y a los vagabundos. Desplacémonos ahora hasta el siglo XIV. Cuando la peste negra se diseminó en Europa, con 4 largos años de infortunio, del 1348 al 1352, 1 de cada 3 adultos fue borrado del mapa. Su radio de acción fue tan extenso que nadie sabía dónde atacaría de nuevo, causando un pánico difícil de controlar. Es más, podría creerse que se desató un nerviosismo colectivo tan atroz como la propia peste, y obviamente la medicina era incapaz de contenerla y de hallarle diagnóstico. En medio de ese caos, como sublimación de la impotencia hacia la explosión creativa, Giovanni Boccaccio escribió su célebre colección de cuentos Il Decamerone. Para aquellos que no los hayan leído o no hayan visto la película homónima de Pierpaolo Pasolini, les contamos que se trata de un grupo de jóvenes ansiosos y desbordantes de hormonas que se aíslan en las afueras de Florencia. Son confinados en una villa para darle rienda suelta a sus apetitos y a sus sueños, convertidos estos en narraciones eróticas. Porque otro de los efectos que provocan las desgracias es el incremento de la libido. No es casual que la naturaleza haga que ante el peligro de su extinción se exacerbe nuestra capacidad reproductiva como un mecanismo de defensa y reacomodo para la sobrevivencia de la especie. Cada una de las jornadas descritas por Boccaccio termina con bailes y fiestas, por lo cual a muchos de sus relatos se les puso música de inmediato. Escuchemos uno de los primeros ejemplos que musicalizó el Ars Nova fiorentino en la década de 1350. Hasta donde sabemos, este es el modelo primigenio de una composición musical emparentada con las pandemias. Adelante, Diego. Disegno di pietà, non la rigimo.
podríamos aseverar que esa reclusión juvenil florentina fue una deliciosa encerrona selectiva que duró 10 días, quizá como una precursora remota de los memorables conciertos de Woodstock o los de Avándar. No está por demás citar las palabras del propio Boccaccio para describir el veloz exterminio de la peste. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Pero a pesar de la debacle, los médicos se afianzaron a sus principios. Un famoso galeno llamado Tommaso del Garbo, profesor de medicina en las universidades de Perugia y Bolonia, anotó en su libro de consejos contra la peste, escrito alrededor de 1360. No ocupen su mente con ideas de muerte y tragedia, ni con nada que los entristezca o acongoje, sino ocupen sus pensamientos en cosas placenteras y deleitables. Reúnanse con personas despreocupadas, felices y ajenas a la melancolía. Quédense en su casa, pero no con demasiada gente alrededor, y como pasatiempo, dedíquense a embellecer sus jardines con plantas aromáticas, vides y rosas. Aprecien su floración y hagan uso extensivo de las canciones y los cuentos que les den placer, evitando agotarse procurándose todas las cosas amenas que pueden proporcionarles alivio. No cesen de maravillarse con el milagro de la vida. Vemos, pues, que la música no fue jamás fortuita en el confinamiento. Llegar al final del día era un logro, un auténtico triunfo, un canto a la existencia y un himno al erotismo que debía celebrarse. Triunfaba la jubilosa vibración de la vida sobre el silencio pétreo de la muerte. Se tiene constancia de más de medio centenar de composiciones que se plasmaron a partir del inusitado éxito del Decamerón, desde su aparición hasta el siglo XVII. La obra de Boccaccio siguió reverdeciendo porque precisamente en ese lapso temporal la sucesión de plagas no bajó su ritmo. La viruela, que se aposentó en nuestro continente en 1520, de la que volveremos a hablar, el sudor inglés de 1529, que solo atacaba mortalmente a los hombres adultos sin afectar a mujeres y niños, la peste bubónica de Milán de 1577, la peste romana de 1591, la nueva peste milanesa de 1627, etcétera, etcétera. Compositores hoy olvidados como Gherardello, Massi, Verdelò, Scotto, Lasso, Preti, Marotello, Ferretti, Fiesco y Manara aplicaron sus talentos en esto, y dentro de ellos destaca notoriamente Pierluigi da Palestrina, con su madrigal Già fu chi m'ebbe cara e volentieri giovinetta, inspirado en la tercera jornada del Decamerón. El título podemos traducirlo como Ya fue o ya murió la jovencita que me quiso voluntariamente. Escuchemos este madrigal con su evidente tránsito de la monodía de la balada anterior hacia la amplia polifonía vocal de ese último tercio del siglo XVI. Già fu chi m'ebbe cara. Christe
Tenemos que volver a retroceder en el tiempo para ponerle atención al himno a la Virgen María que el compositor inglés John Cooke compuso en los albores del siglo XV. Se intitula Stella Celi, Estrella Celeste, y es otra obra pionera que funciona como plegaria a los poderes celestiales, rogando que el flagelo divino no vuelva a presentarse. En el texto encontramos la mención explícita a las úlceras de esa muerte terrible, y también la invocación para que la Virgen se comprometa desterrando definitivamente las plagas. Asimismo, podemos afirmar que el himno de Cooke es la primera respuesta directa hacia una epidemia que se volvió pandemia para los europeos dentro de un contexto netamente místico. Si usamos la imaginación para recrear el momento, veamos de manera paralela una procesión de fanáticos azotándose a la vista de todos, con la intención de expiar sus pecados. Para esas violentas manifestaciones de masoquismo, la música también aportó su pulso rítmico para que los azotes autoinfligidos duraran horas, manando sangre cuales ríos púrpuras que debían horrorizar a los impenitentes. Sigamos avanzando con las ruedas calendáricas para dejar atrás medioevo y renacimiento. Mas recordemos que en el transcurso de esos siglos se siguió creyendo en las enseñanzas de la antigua Grecia, en el sentido de la conexión intrínseca del cuerpo y la mente, y en la certeza, aún empírica, sobre el efecto que tenía un ánimo optimista para el tratamiento de la enfermedad. De igual forma, tengamos presente que también los médicos del Renacimiento les prescribían a sus pacientes que bromearan y se rieran con sus amigos y especialmente que hicieran música, ya que entonces fluiría una energía infavorable hacia sus humores corporales, esas sustancias etéreas con las que se pensaba que se conformaban los bloques de nuestra constitución física. Ya desde entonces se insistía en que la música no fuera solo celebratoria y festiva, sino terapéutica. Igualmente, podemos notar que como parte de la búsqueda de ese esquivo equilibrio, después de las epidemias y los desastres naturales, se producen estallidos poblacionales, como si la naturaleza buscara compensar con más nacimientos las defunciones acaecidas. Repetimos que es imposible negar que la muerte estimula la sexualidad y el erotismo. Recalados ahora en el siglo de las luces, acerquémonos a uno de sus más grandes exponentes dentro del arte sonoro, el inigualable y sumo Magister Musicae Johann Sebastian Bach. Pero antes contextualicemos brevemente lo que se experimentó en su era. Fue el momento donde el pensamiento crítico y el predominio de la razón alcanzaron una cima nunca antes vislumbrada. Jean-Philippe Rameau desentrañó los efectos de la música sobre las emociones y los afectos. Se codificó, cual proeza similar al alunizaje, el temperamento homogéneo de las tonalidades sonoras. Floreció copiosamente la invención de instrumentos musicales y se consolidó el auge totalitario de la ópera, con todos y su gusto por la castración de niños para ser usados en la escena.
Justamente un castrado encarnó a Hernán Cortés en la ópera Moctezuma que Antonio Vivaldi y su falaz libretista Girolamo Giusti escenificaron en Venecia en 1733, teniendo como telón de fondo otra de las inacabables gripas que nunca dejaban de asolar a nuestros espantados antecesores. Resulta, con toda la conmiseración que pueda suscitarnos, que Bach fue otro de los grandes afectados por las precarias condiciones sanitarias que reinaban en su ambiente. Quedó huérfano de ambos padres a los 10 años de edad, perdió a su primera mujer por una fiebre terrorífica y de sus 20 hijos solamente sobrevivieron 10. Por tanto, en una de sus cantatas vertió buena parte de sus aflicciones, utilizándola asimismo para provocar una mayor toma de conciencia sobre la perecedera condición humana. La fecha de la composición es 1723, justo un año después de la espantosa plaga de Marsella que le quitó la vida a más de 100,000 individuos. Y el título es más que claro: no hay nada salvo el cuerpo. En cuanto al texto, de autor anónimo, podemos entresacar estas lapidarias frases: el mundo se ha convertido en un inmenso hospital y los niños yacen por millares tendidos por la enfermedad. El aria que escucharemos a continuación declara canoramente: mi plaga no puede sanarse con ninguna hierba o ungüento, nada más por el bálsamo de Gilead, un perfume medicinal mencionado en la Biblia que, figurativamente hablando, proporcionaba alivio universal. Con el reloj siempre implacable con los minutos que nos restan en esta charla y en esta vida, se torna imperativo acelerar la marcha. Podemos soslayar al siglo XIX
ya que su andadura fue casi igual de tortuosa, salvo que en él hicieron su aparición las benditas vacunas. El doctor Edward Jenner, quien por cierto era un flautista consumado, tuvo lista la suya contra la viruela al rayar el inicio de la centuria, y de ahí arrancó la posibilidad de erradicar los castigos hacia la raza humana que antaño se creían divinos. Empero, la polio, el tifus, el cólera, la fiebre amarilla, el dengue, la tuberculosis, el sarampión, fueron ingredientes imprescindibles de ese caldo de cultivo en el que nuestros tatarabuelos estuvieron inmersos y por el que muchos perdieron la vida. ¿Y qué hay de las músicas del decimonónico centradas en nuestro tema? Hay muchas, sin duda, pero debemos omitirlas. Por ende, nos trasladamos al fatídico año de 1918, al cabo de 4 años de una guerra que masacró a millones. Era la primavera y de pronto apareció en la Unión Americana, paradójicamente, el primer caso de gripe española, la cual recibió ese nombre porque nuestra otrora madre patria se mantuvo neutral en la Gran Guerra, haciendo que la información sobre la pandemia circulara dentro de sus fronteras con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar sus datos demográficos. La venenosa cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas seguían repartidas por los frentes bélicos europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no se dieron abasto. Muchos seguramente se sorprenderán, puesto que su mortandad superó con largura el número de muertos de la Primera Guerra Mundial. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 50 y 70 millones de personas. Hay quien inclusive se atreve a decir que pudieron llegar a los 100 millones de muertos. No hay un registro exacto en nuestro país, pero los difuntos abarrotaron los cementerios nacionales y decenas de compatriotas hubieron de improvisarse como carpinteros debido a la brutal necesidad de armar ataúdes, por rudimentarios que fueran. Como dato curioso, les revelo a los que estén familiarizados con la colonia guadalupeín de nuestra muy noble y muy contaminada Ciudad de México, que su plaza central, con el kiosquito verde, con el kiosquito venido a menos que la ocupa, lleva el nombre de uno de los caídos por la gripe española. Irónicamente, era un ciudadano español ultra reconocido en el mundo de la música, quizá uno de los compositores mejor pagados de la época por el furor que conseguían sus zarzuelas, que tuvo la mala suerte de viajar a nuestra patria, vino aquí a presentar zarzuelas, encontrando aquí el alto definitivo a sus afanes existenciales. Se llamaba Joaquín Valverde, pero era mejor conocido como Quinito Valverde. Con ese contexto les comento que localicé varias obras de interés. La que oirán enseguida es un blues, cuyo apelativo es exactamente de Influenza Blues y data de 1919. Sorprendentemente suena como si lo hubieran compuesto en nuestros días, y la letra es una copia de muchas de las situaciones que hoy vivimos, aunque a una escala infinitamente menor. Well, it was 1919. Men and women were dying with the stuff that the doctor called the flu. People were dying everywhere. Death was creeping on through the air, and the groans of the rich sure was sad. But it was God's almighty plan. He is judging this whole land, north and south, east and west. Well, it can't be seen. Well, it kill the rich and it kill the poor, and it's gonna kill just a little more if you don't turn away from your shame. Down in Memphis, Tennessee, doctor said soon would be, in a few days, influenza would be controlled. A doctor showed man he got had, and he said the doctors are home to bed, and the nurses soon broke down with the same.
but it was God's almighty plan. People, he's judging this whole land, north and south, east and west. Well, it can't be seen. Well, they kill the rich and they kill the poor, and it's gonna kill just a little more if you don't turn away from your shame. Influenza's a kind of disease, yes, you're weak and down to your knees. And it carries a fever, everybody surely dreads. And it packs a pain in every bone. In a few days, people, you are gone to that home in the ground, call your grave. Thank you. Thank you. Thank you very much. Para nuestro antepenúltimo bloque, hemos de avanzar 6 décadas. Nos topamos ahí, y desde luego la mayoría lo recordamos, con el demoledor síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en buen cristiano, SIDA. Su poder de aniquilación rondó los 32 millones de víctimas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y cual paralelismo siniestro, también se culpó al actor de Tercera, convertido en presidente de los vecinos del norte, de no confrontar el virus con prontitud y de que sus políticas de salud pública fueron igual de mediocres que su carrera en Hollywood. Eso sí, la calca es nítida en cuanto a los reclamos lanzados actualmente al gobierno chino, al yanqui y también al del señor López, que se aposenta en nuestro blasfemado Palacio Virreinal. ¿Y podría creerse que de veras se haya compuesto algo alusivo a un tema tan sensible? Evidentemente sí. Hay nada menos que una sinfonía, mejor conocida como The AIDS Symphony, cuyo autor es el norteamericano John Corigliano. Para mayores referencias, fue aquel que escribió la banda sonora de la película El Violín Rojo. La obra de Corigliano sobrevuela la memoria de sus amigos ultimados por el virus a modo de elegía y cuenta con sus 4 movimientos reglamentarios. Aprecien el segundo, llamado Tarantela, en el que su autor se propuso describir los giros y mareos de un ritmo que quiere imitar las febriles alucinaciones de los infectados.
Ya próximo a concluir, les ofrezco una visión que nos resulta lastimeramente familiar. Vean a los italianos salir a sus balcones para clamar por la necesidad de hacer música juntos y de sentirse, no obstante el encierro, conectados con las pulsiones anímicas de sus vecinos. La música, aunque sea con cacerolas y voces desentonadas, adquiere entonces su verdadera dimensión. No es una diversión inocua como nuestras autoridades pretenden concebirla. Es una necesidad de importancia vital. Es el mejor antídoto contra el miedo y uno de los más poderosos agentes de cohesión social que existen. Privados de ella, y perdónenseme las hipérboles, seríamos como zombies que deambulan sin rumbo. Seríamos como autómatas en pos de quimeras irrealizables. Despojados de su capacidad para entonarnos el ánimo y atizar nuestra voluntad, perdemos lo más bello de esa lábil humanidad nuestra, siempre tan en riesgo. Tanto como lo fue para los jóvenes florentinos del siglo XIV, y para los bizantinos, y para los proféticos griegos, sin excluir a los antiguos mexicanos que consideraron a la música como una dádiva de Tezcatlipoca, merced a la cual la flor y el canto de la existencia encuentran sus asideros más sólidos. Como les anuncié con antelación, era necesario retornar al siglo XVI, no solo para salirnos un poco de la tónica eurocéntrica que ha permeado esta charla, sino para darle espacio a la visión autóctona de lo que se padeció en nuestras latitudes. Fue a finales de junio de 1520
cuando el futuro constructor de México regresó a nuestra urbe después de haberse enfrentado a los hombres de Pánfilo de Narváez, que venían de Cuba con la orden de apresarlo por insurrecto. A don Hernando no le fue difícil evadir el arresto, recurriendo al soborno habitual para destrabar la lealtad hacia el gobernador de la isla, Diego Velázquez. Lo que Cortés no sabía era que durante su ausencia, su subalterno, el barbaján Pedro de Alvarado, había cometido la matanza del Templo Mayor y que se había desatado una revuelta indígena de peligrosas proporciones. Es ahí cuando hace su aparición la valentía del señor de Iztapalapan para comandar a las tropas mexicas que se habían levantado en armas para deshacerse de la presencia hostil de los invasores. El problema con el que ningún poblador de la cuenca del Anáhuac contaba es que dentro de los hombres reclutados en Veracruz por Cortés venía, supuestamente, un esclavo negro que estaba infectado de viruela. Fue así que el mejor aliado de los hombres de Castilla para lograr la rendición de los belicosos mexicas fue un temible virus. Una poría del destino finiquitó el arrojo de Cuitláhuac, llenándolo de pústulas, o como él hubiera dicho, de totumonalistli, y se lo llevó al sepulcro en diciembre de ese mismo año, apenas 3 meses después de haber sido electo 10º Tlatoani de México Tenochtitlan. ¿Pero por qué les narro esto? ¿Pretendo construir un escenario plagado de pus y con muertos por doquier, justo para finalizar mis palabras? No. Es el pretexto adecuado para darles una primicia cuyo objeto será sacar del olvido, por vez primera en la dramaturgia mexicana, al guerrero iztapalapense que tuvo los tamaños para derrocar a los españoles en la noche victoriosa del 30 de junio de hace exactamente 500 años. Haciéndolo, le cedo la palabra a la resistencia del antiguo mexicano, quien a pesar de su sempiterna minusvaloración nunca perdió la esperanza ni las ganas de vivir. Aquello que podrán apreciar en el video conclusivo es el aria de una cantata épica que está en vías de escenificarse, con la que Cuitláhuac arenga a su pueblo para iniciar la gesta que, de no haberse interpuesto la viruela, habría cambiado el curso de nuestra historia y por ende quizá la del planeta. La música es creación del insigne compositor mexicano Samuel Seaman y la letra, cantada en náhuatl, reza: heroico pueblo mexica, primorosa tierra nuestra, padres, abuelos e hijos, linaje de hombres, de dioses sabios, sobre nosotros se cierne un destino cruel y aciago. En mis manos y en las suyas palpita inmutable el valor. Guerra sin tregua al intruso que nuestros cielos profanó. Alzo mi lanza invicta en aras de su expulsión. Es menester prepararnos vertiendo la sangre honrosa que de nuestra estirpe en afanes a los dioses ofrendamos. Una y otra vez heridos, los mexicas sobreviven. Sea su eterno sacrificio oda a la muerte florida. Oh
No me resta más que tirar las sumas, agregando algún epílogo que sea coherente con lo que nos ha tocado experimentar y sobre todo con lo que nos resta aún por resistir. Debemos asirnos a la perspectiva histórica para entender que esta nueva pandemia es mucho más benigna que las que nos han precedido. Los adelantos de la ciencia están de nuestro lado y el advenimiento de la vacuna ya no es una entelequia. Prestemos de oído a los consejos emanados en el ocaso de la Edad Media por el doctor del Garbo y permitámonos alguna adenda propiciatoria. No ocupemos nuestra mente con ideas de muerte, sino ocupemos nuestros pensamientos en cosas placenteras. Reunámonos únicamente con personas felices, ajenas a la melancolía y de preferencia con las que nos amamos. Quedémonos aún en casa y como pasatiempo dediquémonos a embellecer los jardines de nuestra interioridad. Si las urgencias hormonales nos hacen incurrir en desmanes, nada más tomemos las precauciones necesarias para no seguir sobrepoblando el cosmos. Y hagamos uso extensivo de la música que nos da sosiego y alborozo. Con ello, ya no hay duda, nuestros anticuerpos van a reforzarse por sí solos. Pero lo más importante, no cesemos de maravillarnos con el milagro de estar vivos. Muchas gracias. Samuel, qué magnífica, qué disfrutable conferencia, en verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahora te voy a ir leyendo todo lo que dice el público, pero sí, en efecto, y este recorrido nos lo ha hecho ver, qué importante es la mente en estos procesos, ¿no? Y está comprobado que alguien que vive en un proceso constante de estrés y de dolor y de temor hacia todo lo que puede suceder, tiene una situación en donde sus anticuerpos bajan, o sea, su sistema inmune se debilita. Entonces, en verdad, sí es bien importante, por supuesto, no bajar la guardia, estar muy al pendientes en este segundo brote, si es que no podemos decir que nunca terminó el primero, ¿verdad? Pero la mente en verdad, qué importante es, y lo hemos estado viendo también en otros ciclos de conferencias en el área de psicología, y cómo finalmente todo esto lo vemos desde la época medieval, o sea, esa necesidad, ese como diría Mafalda, ese escapismo de vainilla, de olvidarte un poco del sufrimiento, del dolor, de la desesperanza que causa todos estos procesos tan devastadores, y tratar de poner tu mente en otro canal, en una situación en la que puedas tú en un momento dado tener esa tranquilidad y esa esperanza y ese deseo de poder, como dices, valorar la vida y seguir vivos. Pero bueno, antes de que dé yo inicio a los comentarios, le voy a ceder la palabra al doctor Javier Delgado, que quiere dar unas palabras. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, escuchamos.
Así. Hoy, bueno, pues no tomo mucho tiempo porque me imagino que nuestros seguidores van a tener muchas preguntas para ti, pero no quiero dejar la oportunidad de agradecer infinitamente al doctor Samuel Maynez Champion por este privilegio que nos hayas compartido con nosotros tu valiosa, tu hermosa destreza para combinar música, prosa, yo diría poesía de tus palabras, y combinarla con un tema verdaderamente terrible como es el de la pandemia actual que nos aqueja, y quiero pensar que nos lo hace más llevadero como el arte, ¿no? Déjenme decirles a quienes están siguiendo que el doctor Samuel es además de doctor, es violinista y escritor, con lo cual nos habla de su perfil. Yo diría, Samuel, si tú me lo permites, de humanista. Un humanista que como nuestra nunca bien terminada de reconocer UNAM forma a la gente que pasamos por sus aulas. Yo simplemente te agradezco infinitamente, y me voy a permitir citar una frase que ayer encontré, pesqué al vuelo, que dice que saldremos más humanos de la pandemia si lo hacemos en colectivo. Me pareció captar en algún momento de tu charla que aludías a esta fuerza, de la fuerza social, que es lo que nos mantiene aferrados a la necesidad de salir de este problema. La frase es de Shubeki, escritor y activista uruguayo. Yo no lo conozco, se conozco, no lo he leído, pero me pareció lo más oportuno para traer ahora a tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Lili. El privilegio es para mí estar aquí en estas pantallas del PUEC, y bueno, pues lo que acaban de decir me conmueve y lo reafirmo. La música sí nos humaniza, es lo que nos hace vivir con los sentimientos a flor de piel, y lo dije, es una de las fuerzas más poderosas para aliviar, y ya lo dijeron los griegos, lo sabían todos. La ciencia ya lo comprobó. Si se escucha a Vivaldi, por ejemplo, se ahorran fortunas en Prozac. Si se acorta, inclusive a los niños en Suiza les ponen Vivaldi y Mozart y acortan la estancia en las incubadoras. Y bueno, las serotoninas y dopaminas y todo esto se produce naturalmente cuando escuchamos la buena música. También habría que hacer otra charla sobre la calidad de lo que escuchamos, porque el ruido y la cacofonía deshumaniza y bestializa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, efectivamente, la música pues, es la mejor aliada que tenemos, y disuelve nuestro ego. Y si nos ponemos a cantar, los italianos lo dicen clarísimo: canta que ti pasa. Y efectivamente uno canta y parece como por arte de magia desaparecen las aflicciones. Muchas gracias, de veras, por la invitación. Gracias, Samuel. Luego nos pasas esa referencia del blues que no? casi al final, porque es increíble, ¿eh? Sí, lo que dice es nítido, ¿eh? O sea, tal cual. Sí, tal las cual. Enfermeras están agotadas, they broke down, o sea, se mueren por todos lados. Sí, las imágenes, además, los teatros cerrados hasta nuevo aviso. Parecía que estamos hace 100 años y es lo mismo, idéntico. Todo es una calca. Pero nos fue mejor, ¿eh? Digo, no, por supuesto, tenemos que estar muy conscientes. 4 años fue la peste negra. Aquí a lo mejor en 1 y medio ya la conjuramos. Y pues los muertos se han contenido. Por supuesto, hay que estar y agradecidos de que la ciencia pues ha hecho unos progresos inimaginables. Y retomando este último comentario que hace Samuel, pues yo quisiera dar el día de hoy unas felicitaciones y sobre todo nuestro agradecimiento de corazón a todos los médicos. Hoy es Día del Médico. Hoy es Día del Médico, y qué más que hoy y que en este año agradecemos a ellos todo lo que han hecho por nosotros. Hasta la propia vida han dado finalmente. Efectivamente. Y a los médicos habría que recomendarles, porque también han perdido esa beta humanística. La hiperespecialización los ha
pues centrado en minucias de la ciencia, pero han perdido lo más importante, que es la capacidad de ver en todas las direcciones. Curiosamente, el doctor Seaman estudió medicina, acabó la carrera en la UNAM, después se fue a la Juilliard, Nueva York, pero bueno, fue un médico que se graduó con honores y después se encontró en la música su verdadera vocación. Y los médicos, Aniceto Ortega era médico, como Jenner tocaba la flauta, Pasteur cantaba, o sea, nos podemos, ahí es una beta también riquísima de la música y la medicina y los médicos. Felicidades al doctor Seaman, que creo que a lo mejor anda por ahí, porque le mandaron la invitación. Sí, sé que con él es con quien estás trabajando la cantata de Tláhuac. Tal cual. Javier, ¿me permites que vaya yo dando los saludos de la audiencia y las preguntas? ¿Quisieras hacer algún otro comentario? Oh, por supuesto, adelante, Lilia. Muy bien, pues tenemos audiencia de toda la República, tenemos audiencia de Colombia, Luz Villate de Bogotá te saluda, Lupita Silva, Carlos Osada, Dana de la Luz, Ofelia Aguirre Vilces, María del Carmen Beltrán, todos ellos te dicen felicidades, excelente conferencia, nos encanta el tema. Eric Serna Luna te dice, yo quiero formular una pregunta en torno al aporte afrodescendiente en relación con la creación de espacios sonoros populares en México. Bueno, pues la raíz negra está en todos lados, está en los sones, está en los tangos, está sí, o sea, se hizo una mezcla realmente muy afortunada de lo que llegó de Europa, lo que aportaron los indígenas y lo que trajeron los esclavos negros. Esa es también una aportación que no se le ha reconocido, pero es incuantificable, están en todos lados. En el ritmo, en los instrumentos. La marimba viene del balafón africano y bueno, es inagotable lo que podríamos decir sobre el tema. Para una nueva conferencia. Para otra conferencia. Sara Martínez, muy buena interpretación, de gran calidad, un enorme aplauso a los intérpretes de lengua de señas mexicanas, Abraham Ivani, como cada viernes. Muchas gracias, porque gracias a ustedes podemos hacer inclusión y llegar a muchas más personas a que disfruten junto con nosotros estas conferencias. Cintia Gómez te dice, la importancia de la música ha quedado más que demostrada con su presentación. Sin embargo, su relevancia social no se corresponde totalmente con su retribución económica. Durante esta pandemia quedó evidenciada la vulnerabilidad que tienen los músicos, o su mayoría, frente a estas situaciones. ¿Nos podría comentar cómo eran las condiciones en alguno de los pasajes que comentó? ¿Eran un sector con mayor predisposición a infectarse? Híjole, bueno, los músicos desde siempre, por un lado se les envidia, se les alaba, se les reconoce. Los antiguos mexicanos sí les daban una importancia capital a sus músicos, eran parte de la élite social. Los europeos no tanto. Los europeos los tenían como juglares, los tenían más para entretenimiento y bueno, por supuesto, para lo religioso. Y pues las condiciones han sido siempre terribles para todos. Bach, por ejemplo, que lo citamos, lo encerraron, lo encarceló uno de sus patronos porque quiso buscar otro trabajo. Y dijo, ¿cómo te atreves? Y lo encerró un mes en el castillo de Weimar. Y bueno, le costaba trabajo, tenía que llegar a fin de mes con las cuentas. Su viuda tuvo que sobrevivir de limosnas. Y bueno, de cada uno podemos decir cosas espantosas. Ya en el 19, bueno, con Beethoven podemos decir que empezó a cambiar un poquito la relación, tuvieron menos dependencia de los mecenazgos y el público empezó a sostenerlos, pero siempre en condiciones complicadísimas. En nuestro país pues ha subsistido el prejuicio de que si eres músico te mueres de hambre. Y no es cierto, se sobrevive. Antes no había sindicatos, antes no había orquestas, pero los músicos de alguna manera siempre han encontrado la manera de sobrevivir. Y si no sobreviven mejor es porque
está el prejuicio y porque las autoridades, los gobiernos saben del poder que tienen entre manos. Entonces es preferible tenerlos calladitos, tenerlos afianzados al régimen, pero si a los músicos se les diera la oportunidad de ser partícipes de todas las decisiones que se toman en las cúpulas, tendríamos mejores gobiernos. Es muy curioso que sí se cierran los teatros, pero no se cierran los vuelos comerciales, y uno va, uno no puede ir al teatro, pero estás en un avión con una persona a 20 centímetros, entonces son económicas irracionales. Pero lo que sí, de lo que sí no hay duda es que la necesidad de música es absoluta y hay un hambre generalizada y todos necesitamos sentirnos acompañados por la música y mejor que ello, hacerla. Entonces, bueno, sí, se espera que se sensibilice la sociedad civil y que a sus músicos pues los apoyen un poquito más. Muy cierto, cierto. Te pregunta Poncho Carrasco, estamos a 500 años quizá de la primer pandemia de viruela en nuestras tierras. ¿Se tiene algún registro en códices o en música que los indígenas hubieran creado y con ello rememorar esta tragedia o en la época no hispana? Sí, claro, ahí en el Códice Florentino hay una lámina terrible donde están los indígenas llenos de pústulas. También hay un bulto funerario de Cuitláhuac y se ve con pústulas. Sí hay ciertos registros. No se sabe naturalmente cuántas muertes hubo, pero sí se cree que pudo demediarse la población indígena. Y fue, como lo dije, uno de los factores determinantes, más que las armas españolas. La viruela fue más mortal, más mortífera que los arcabuces, sin duda. Definitivamente, en la viruela hubiera sido muy diferente el proceso. Claro, y son 500 años, fue en junio. Se sabe que regresó Cortés por ahí del 20 y tantos de junio del 520 con el supuestamente esclavo negro, que tampoco tenemos sabe que haya sido, fue un estratagema también para exculparse, pero bueno, el hecho es que se empezaron a morir como moscas, y a Cuitláhuac pues fue una de las víctimas más notorias. Ciertamente. Bueno, continúan las felicitaciones. Saraí Casares, Sara Martínez, está increíble el tema, me fascina. Jackie Mesh, Lupita Silva, está maravillosa la sección. Pamela Garduño, como siempre, un gusto escucharte, Samuel. Vale Arte Misbalam, sin duda la música mejora nuestro sistema inmune y alimenta el espíritu. Excelente tema. Ya queremos ver Cuitláhuac. Felicitaciones de Sergio Loera Rocha. Y bueno, la música ha estado siempre en mi vida y me ha ayudado en tiempos difíciles. Comentario de Dana de la Luz, gracias por el tema. Elvia Margarita Cortines, también saludos al conferencista, agradeciendo su presentación y al equipo. ¿Cuándo se estrenará esta cantata épica? Pues bueno, también la pandemia nos vino a complicar porque se había pensado que fuera en noviembre de este año para conmemorar los 500 años de la muerte de Cuitláhuac, pero las condiciones sanitarias no lo permiten, porque es una encomienda, un encargo específico de la alcaldía de Iztapalapa y quieren que sea una presentación masiva. Entonces es imposible. Entonces pensamos moverla, se va a mover para marzo, 13 y 14 de marzo en la alcaldía, quizá en el Parque Cuitláhuac. Están previstas también unas fechas en el Teatro de la Ciudad en esa misma semana, y se están moviendo algunas cosas. Sí lo comento de manera para echarle porras a todo el equipo, que hay un interés del Instituto Cultural Mexicano en Nueva York para llevarla en septiembre de 2021 a Manhattan, y lo que más les llama la atención, a ver si se logra, es presentarla en el Central Park. Vamos a ver en qué queda. La cuestión económica es lo que también está complicado. Ha habido recortes terribles, no tenemos certeza de que se logre la puesta en escena con toda la magnificencia que se requiere, pero bueno, estamos trabajando con todo el entusiasmo y con toda la pasión, porque el proyecto es inédito.
extrañamente nunca se había escrito nada, ni en teatro, ni en ópera, ni en, para celebrar la gesta de victoriosa de Cuitláhuac. Entonces vamos a colmar, vamos a abrir una brecha en la dramaturgia nacional. Pues también les vamos a incluir algunos vínculos, después los vamos a poner aquí en la columna del chat, porque hay varios videos magníficos. Está el video de la puesta en escena de Moctezuma II, que tiene verdaderamente una puesta en escena magnífica, Samuel. Felicidades, en verdad, qué buen trabajo. Y bueno, aquí continúan las felicitaciones, Samuel. Laura Vilaflores, Rosy Esquivel, Sergio Loera, Viridiana Zamora, te felicitan. Vale nuevamente pregunta, Beethoven estaba enfermo y se pensaba que tenía tuberculosis. Sin embargo, en la autopsia no aportó datos de la enfermedad. ¿Cree que contribuyó para sus obras magistrales? De tuberculosis que yo sepa, no. La mamá sí era una tuberculosa, el papá era un alcohólico. Beethoven, bueno, fue alcohólico también. Sí, cuando le hicieron la autopsia, analizaron en California un mechón de cabello, se encontraron mucho plomo por los vinos de mala calidad, y los remedios que les ponían, las medicinas para curarlo y luego para la sordera eran terribles. Entonces, por supuesto que sobre todo la sordera hizo que su producción pues se volviera más centrada en sí misma, y logró, bueno, a pesar de no escuchar con el oído externo, escuchaba con el oído interno, y sus obras de mayor madurez las hizo ya en plena sordera. Y con una tinnitus espantosa, ¿no? Sí, con ruidos, y se aisló, además se quiso suicidar. Fue una vida terrible la de Beethoven. Cierto. Bueno, una felicitación que te va a encantar, Carlo Maínez, ese es mi papá. Mercedes Hernández te dice que te manda saludos y felicita a Carlos. Y bueno, la última pregunta de Rosy Esquivel, y también por nuestro tiempo para poder pasar al cierre de sesión. Doctor Maínez, ¿nos puede platicar sobre la cantata de Cuitláhuac, la que nos habló? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué cantantes van a participar? Con mucho gusto. Pensamos en una cantata porque, bueno, va a ser un formato un poco más reducido, alrededor de 1 hora, 1 hora y 10, y todo va a ser en náhuatl, es decir, la visión mesoamericana va a ser lo que aparezca nítido. La presencia española va a estar ahí, se va a sobreentender, es una pesadilla que está ahí, pero no los vamos a ver, no hay necesidad. Y bueno, hay 7 personajes, todos van a cantar. Está Cuitláhuac, que es el personaje principal, que fue al que vimos, que tenemos a 3, están trabajando 3 grandes barítonos para el papel de Cuitláhuac. Uno es Pablo Aranday, es el que cantó, después es Enrique Ángeles y Carlos Lozada. Debo decir que fue muy complicado porque se hicieron audiciones y había que buscar a un personaje más o menos que tuviera los 40, 44 años, que tuviera el biotipo. Eso es muy difícil, pues, y los 3 lo tienen. Los 3 son de la misma edad, prácticamente 44 años, y además que fuera un gran actor, un gran cantante, y luego, lo más difícil, que estuviera en forma, que tuviera el cuerpo de guerrero, que en los cantantes de ópera no siempre. Y todos están, Pablo, al que vieron, es un maestro en artes marciales. Entonces, bueno, eso lo resolvimos muy bien. Después hay 2 Cihuacóatls, que serían nombres, pero es un personaje femenino. Lo van a hacer 2 metzos. Uno es Tlilpotonki, el otro es Matlatzincatzin. Matlatzincatzin fue hermano de Cuitláhuac, fue el que perdió en la batalla de Otumba. Después tenemos a la niña Isabel Tecuichpo, Tecuichpo, que después es de Isabel de Moctezuma, que la casaron primero con un tío a los 9, 10 años, Atliscatzin, después la casan con Cuitláhuac, porque era la que aportaba el linaje pues con Moctezuma, después la casan con Cuauhtémoc, después caída la Tenochtitlan, Cortés la casa con Alonso de Grado, después se la lleva a Coyoacán, digamos ya tendría unos 14 años, la viola, nace una niña, Isabel Cortés Moctezuma, después la vuelve a casar con otro español, queda viuda por 5ª vez, y luego tiene una 6ª boda
con Juan Cano Saavedra, con quien tuvo 5 hijos, que pervive la descendencia, y bueno, ahí están todos los descendientes vivos. Entonces, bueno, ese personaje va a estar ahí, se va a ver niña. También fue complicado encontrar una niña de esa edad, de rasgos muy finos, como la describe Bernalda del Castillo, y que sepa cantar y que pueda actuar también. Tenemos cuatro de ellas. Después, y hay un personaje fundamental que es, está Cuauhtémoc, por supuesto, está Cuauhtémoc, y después hay un poeta guerrero, Temilotzin, que es un personajazo de la historia, que dejó un poema que se va, entre saqué se va a entonar casi completo, y hay una Matlamatki, que es el personaje que va a estar viendo el espejo adivinatorio y el que va a tener contacto con lo que se avecina, con el futuro, con el pasado, y va a ser el ente que media entre las dimensiones terrenales y espirituales. Entonces, bueno, ese es más a grande, con la investigación a fondo histórica. Lo mismo pasa con el vestuario, la escenografía. Tuvimos la suerte de que el doctor Patrick Johansson, también universitario, es el que hizo la traducción al náhuatl, y bueno, ha estado siempre al pendiente de toda la veracidad histórica. Entonces, bueno, estamos tratando de hacerlo con el mayor rigor y con el mayor respeto hacia la cultura indígena. Muchas gracias, Samuel. Ahora sí, ya la última, porque ya tenemos que cerrar sesión. El viernes pasado estuvo con nosotros Giorgio Sankin, quien nos habló de la Socele en la República de Venecia, con unas fotografías magníficas también, obviamente Epidemias y Arte. Y bueno, voy a decirlo en español y después lo digo en italiano porque Giorgio está oyéndonos. Muy interesante, documentado y muy disfrutable. Muchas felicidades, título y autor del Blues de la Influenza Spagnola. Giorgio, buon pomeriggio là, grazie per essere con noi e saluti tutti. Molto interessante, documentato e piacevole, complimenti. Lo è autore del Blues de la Influenza Spagnola. Gracias, doctor. No, el autor del blues no sabe quién es como anónimo. Díselo en italiano perché él no habla. Ah, sì, senta, dottore, mi scusi, l'autore è sconosciuto, si sa solo chi l'ha cantato, ma ci sono almeno 5 o 6, poi anche un vals da qualche parte, sempre intorno alla influenza spagnola. Gracias, Samuel. Javier, ¿quieres dar un comentario antes de que proceda yo a cerrar la sesión? No, pues no, nuevamente agradecerte, Samuel, ha sido un gusto escucharte y pues agradecerte y decirte que no te vas a librar de nosotros porque ya te vamos a estar invitando cada rato. Eso te ganas por ser tan bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Perdón, tenía yo apagado mi video, pero muchas gracias. Encantado. Gracias. Samuel, ¿quieres hacer un comentario antes de que yo cierre la sesión? Pues, ¿qué les digo? Sí, hay que llevársela con mucha calma, hay que ser pacientes y hay que resistir con el mejor de los ánimos posibles y confiados en que todo esto va a pasar. Todo pasa. Entonces, bueno, ya próximo podremos reencontrar los abrazos, reencontrarnos y pues hablarnos de frente y vernos a los ojos. Sí, aunque la recomendación es ahora hablarnos de lado, no de frente. Samuel, en verdad que disfrute, muchísimas gracias. Ha sido un recorrido histórico sensacional, un aporte cultural para mí importantísimo. Tú sabes bien que nosotros hemos vivido en la música todo el tiempo. Entonces, les quiero recordar que el próximo viernes estaremos otra vez aquí a las 11 de la mañana. Ahora va a ser un tema interesante. Cómo las monjas del agua en el convento de Jesús María han
pasado este proceso de pandemia, cómo han rehecho todo su proceso de convivencia, y todo esto girando en torno a una obra de arte especial que es la Virgen de las Aguas. Entonces, yo el día de hoy me despido, les agradezco muchísimo su presencia, agradezco a Vani y a Abraham su excelente traducción de lengua de señas mexicanas. Recuerden, la UNAM no se detiene y nos vemos aquí el próximo viernes. Muy buen fin de semana.